Vamos a dedicar esta segunda parte de la jornada, en la mañana de hoy, a la vertiente que nos faltaba analizar en la materia que hemos visto en la primera hora. Recordáis la delincuencia tecnológica vinculada a su carácter transnacional. Lógicamente, ello nos obliga a tratar la materia de la cooperación judicial internacional en materia de investigación de la delincuencia tecnológica. Y a eso vamos a dedicar nuestros esfuerzos en este segundo turno de la mañana y también en la tarde, analizando los casos de jurisdicción o justicia universal y reflexionando sobre la experiencia española. Nuevamente os invito a participar y a dar vuestra opinión sobre los temas que tratemos. Trataré de no hablar más de 3/4 de hora y de cara a que hacia las 12:30 podamos tener media hora para el último de los casos prácticos, el caso relativo a la plataforma YuKiOSKE y a la sentencia que emitió finalmente el Tribunal Supremo, sentencia ya firme en la materia. Bien, es evidente, lo conocéis al igual que yo, que la investigación tecnológica, lo hemos hablado aquí, tiene una dimensión internacional innegable. ¿Por qué? Tenemos ejemplos, ¿no? Lo encontramos en nuestras investigaciones. Las IPs tienen sus bases de datos o se encuentran en su mayor parte fuera del territorio nacional donde se está haciendo la investigación. Los sistemas de almacenamiento tipo cloud o nube se suelen localizar en otros países a través de los servidores que lo gestionan. Existen además casos en los que el autor del delito está en otro país o las víctimas se encuentran en otro estado y, por lo tanto, la necesidad de recopilar prueba durante la investigación nos determina la necesidad de practicar esa prueba y obtener esa prueba en el extranjero y traerla a nuestro procedimiento penal. O bien los autores buscan alojar los datos en servidores sometidos a legislaciones más permisivas en la materia. Es muy frecuente que encontremos investigaciones nacionales donde los datos han sido alojados en servidores de países que son bien poco colaboracionistas o tienen una legislación más parca en la materia. ¿A qué nos lleva todo eso? Pues nos lleva a la necesidad de creernos de verdad que tenemos que aprender a cooperar en el ámbito judicial o jurisdiccional. ¿Y qué es cooperar? Permitidme que os lo ilustre con esta fotografía a modo de anécdota familiar y así me conocéis un poco más. Estos 5 que aparecen aquí son mis hijos. ¿Qué es cooperar? Pues es obrar juntamente con otro u otros para la consecución de un mismo fin. Así lo dice el diccionario de la Real Academia Española, ¿verdad? 2 notas. Una, cooperar es juntarse con otras personas para hacer algo. Segunda nota, hay que tener una finalidad común, lograr un fin común. No se me ocurría mejor manera de ilustrarlo que trayéndose aquí la fotografía de mi verano este año en la ciudad de Londres. Mis hijos tienen la mala suerte que su padre es un aficionado irredento a los Beatles y les tuvo que llevar al paseo o al paso de cebra de Abbey Road. Si alguno escucháis o sois fans de los Beatles, pues ya sabéis que es una imagen icónica en el grupo. Bueno, pues poner a mis 5 hijos en ese paso de cebra sin que les atropellara un autobús de 2 pisos, un coche, una moto y sin que hubiera nadie más para sacar la foto y luego enseñarla a la familia y los amigos, pues creedme que exigió la necesidad de cooperar. Cooperar en ese sentido, en el más doméstico posible. Cooperar judicialmente también es eso, es tratar de superar fronteras, barreras, encontrarnos con el otro, en ocasiones aplicar recetas de nuestra vida común o nuestra vida diaria y una vez puestos en contacto con la persona con la que queremos llegar a un fin común y una vez que superamos esas barreras, lograr el resultado exitoso. ¿Qué ocurre, sin embargo? Y al menos esa es mi experiencia, cuando desde nuestros juzgados, desde nuestras fiscalías, desde nuestras instituciones de investigación, precisamos practicar diligencias que nos llevan a obtener prueba en el extranjero o a practicar prueba en el extranjero. Algo parecido a esto, ¿verdad? Yo creo que es un temor que habremos compartido en muchas ocasiones si nos debemos dirigir a jurisdicciones extranjeras. Esa sensación de agujero negro, no sabemos muy bien dónde nos estamos metiendo, no sabemos cuánto nos va a tardar en contestar la comisión rogatoria a nuestro colega del país al que se la mandamos. En ocasiones no sabemos siquiera si le va a llegar en forma, si la va a atender, si la va a poner debajo de todos sus expedientes para ser atendida en algún momento en el que tenga un hueco o oportunidad de hacerlo. En definitiva, es una sensación de que no dominamos nosotros el tempo de la investigación judicial y la capacidad de éxito o eficacia de esa investigación judicial.
Y yo me pregunto si es un temor justificado esta sensación que tenemos, o al menos yo he tenido cuando me he visto abocado a trabajar un asunto penal necesitado de cooperación internacional. Y en cierta medida la respuesta es afirmativa. Yo lo ilustro con algún ejemplo. Evidentemente, cuando uno manda una comisión rogatoria, una petición de extradición, de auxilio judicial internacional, en ocasiones padecemos un cierto escepticismo por las posibilidades de éxito de esa petición, que ese escepticismo suele estar acreditado pues, por experiencias previas, ¿no? Cuando nos han tardado en contestar o cuando ya nos han dado resultados más escasos de los que pretendíamos con nuestro pedido de auxilio judicial internacional. En nuestra legislación española es un escepticismo que también, curiosamente, comparte nuestro legislador. Y lo cito con un ejemplo. Bien, desde hace bien poco, hace 2 años atrás, la legislación procesal española se ha modificado para introducir las medidas de investigación tecnológica, ya lo hemos visto estos días, pero también para imponer plazos a la instrucción penal. Hasta ahora en España no teníamos plazos, la investigación podía durar el tiempo que fuera. Ahora mismo tenemos un plazo de 6 meses, prorrogable hasta 18 meses en los casos de investigaciones complejas, que puede ser prorrogado hasta 18 meses más, un total de 36 meses, cuando concurran una serie de requisitos, bueno, pues en los casos de mayor complejidad, ¿verdad? Bueno, pues uno de los motivos o elementos que llevan al legislador a decir cuándo una investigación puede ser calificada como compleja y, por lo tanto, ser prorrogado su plazo de duración es precisamente cuando la actuación implique la realización de actividades en el extranjero. Por lo tanto, podemos compartir que el escepticismo judicial es un escepticismo también vivido por el legislador. En segundo término, ¿por qué creo que este temor es justificado? Bueno, en muchos casos no tenemos ni siquiera un convenio de asistencia judicial con el país al que nos estamos dirigiendo. Tenemos que hacer una labor de buceo, de indagación, meternos en las webs, ¿verdad? Y ver si existe un convenio multilateral del que seamos parte. Si no, si existe un convenio bilateral que regule la asistencia judicial entre de país a país. Y en ocasiones no tenemos ni una ni otra cosa. Y tenemos que acudir a algo tan etéreo como ese principio de reciprocidad. Es decir, ayúdeme usted que yo le ayudaré a usted a practicar las diligencias en un caso similar, ¿no? Con lo cual, ya cuando hay que invocar ese principio de reciprocidad, porque tenemos ausencia de tratados en la materia, bueno, pues tenemos ya una merma importante en la capacidad de eficacia. En tercer lugar, ¿por qué digo que somos escépticos sobre el éxito de la cooperación internacional? Pues por algo tan simple como que en muchas ocasiones todavía la última llave, la decisión de si se accede a dar determinada información, datos o no, no la tiene el Poder Judicial, la tiene el Poder Ejecutivo. Me estoy refiriendo a los múltiples supuestos en los que los tratados regulan la cooperación a través de autoridades centrales, normalmente los ministerios de justicia respectivos de cada país, donde la actuación judicial tiene una fase de desarrollo, pero finalmente la transmisión de información se hace a través de las respectivas autoridades centrales de carácter gubernamental. Pensemos, bueno, pues cuando se pide información que puede ser confidencial, incluso para el Ejecutivo, que puede verse afectado por la investigación, ¿no? En cuarto lugar, ¿por qué soy escéptico o podemos ser escépticos en el éxito de la cooperación internacional? Bueno, tenemos evidentes barreras lingüísticas, ¿no? Afortunadamente no las compartimos entre los aquí presentes y eso es un ámbito que potencia en muchas ocasiones la efectividad de nuestra cooperación judicial, pero sí las tenemos cuando nos dirigimos a países de otro entorno, ¿no? Fuera del espacio judicial iberoamericano. Esas barreras lingüísticas también hay que vencerlas, hay que traducir documentos, hay que entenderse en un idioma que no es el nuestro, hay que utilizar redes de contacto. Bueno, nos obliga a estar un poco especializados en la materia. Además, tenemos limitaciones o reticencias en ocasiones de algunos estados dentro de su legislación interna. Por ejemplo, encontramos países que regulan el secreto bancario, que es difícil vencerlo y que no nos van a dar determinados datos porque están protegidos por ese secreto bancario. O encontramos que puede haber una presunción de afectación a intereses nacionales y, por lo tanto, se deniegan también determinados datos interesantes para nuestra investigación porque se van a afectar a intereses nacionales, ¿no? Y luego, en última instancia, también encontramos, al menos en España, padecemos de un déficit de unificación legislativa en la materia. No contamos en España con una ley de cooperación internacional penal como sí cuentan otros estados a los que es más fácil dirigirse, ¿no? Bueno, pues todo eso determina que esta sensación de temor o de cierto escepticismo hacia el éxito de la cooperación judicial internacional
pues sea algo que vivimos hoy en día. Trataré de exponer en el breve tiempo que tenemos los diferentes modelos de auxilio judicial internacional en investigación tecnológica. Yo fundamentalmente he encontrado tres, o por simplificarlo me voy a centrar en tres. Uno es evidente, es el ámbito de la Unión Europea, donde creo que la experiencia española desarrollada en la materia pues en ocasiones puede abrir caminos o puede abrir vías al desarrollo legislativo por otros países. Un segundo ámbito ya de carácter supraeuropeo sería el ámbito del Consejo de Europa, donde, como conocen y bien saben, hay integrados otros países no estrictamente europeos. Y un tercer ámbito, que lógicamente deberemos tratar, es el ámbito específicamente iberoamericano, ¿no? Fundamentalmente a través de la COMGIP y de los instrumentos en materia de facilitación de la cooperación de la investigación tecnológica. Vamos al primero de los estadios, ¿de acuerdo? Instrumentos de auxilio judicial internacional dentro de la Unión Europea. ¿Qué encontramos en este espacio de seguridad, libertad y justicia que compartimos los Estados que integramos la Unión Europea? Bueno, pues encontramos que también hay un panorama que puede resultar un poco desolador de inicio, porque hemos ido dando determinados pasos que unos superaban a los anteriores y, por lo tanto, es una materia en la que también se ha ido progresando, ¿no? Tenemos diferentes mecanismos de asistencia judicial. Tenemos la asistencia convencional, clásica, donde nos entendemos a través de comisiones rogatorias o de solicitudes de cooperación judicial internacional entre los países. Tenemos un segundo estadio, que es el que rige actualmente en la mayoría de estos instrumentos, que es el de los instrumentos de reconocimiento mutuo o resoluciones penales de reconocimiento mutuo. Ahora veremos a qué nos referimos con ello. Estos instrumentos han tenido un impacto fuerte en España y están regidos actualmente por una ley reciente, es la Ley 23/2014, cuyo texto también les pasaré por si tienen interés en consultar y en ver de qué manera hemos ido desarrollando todos estos instrumentos especializados en materia de cooperación internacional. Y además contamos con una serie de recursos facilitadores, que los conocen muchos de ellos igual que yo. Aquí en Iberoamérica tienen el recurso de Iberred, fundamentalmente. En Europa tenemos pues los servicios de la Red Judicial Europea, Eurojust, el propio Servicio de Relaciones Internacionales del Consejo del Poder Judicial Español. Son una serie de redes integradas voluntariamente por especialistas en la materia, jueces, fiscales, que lo que tratan es de agilizar, de desengrasar las dificultades de la cooperación internacional y de hacerla más factible o más fácil. En la asistencia convencional dentro de la Unión Europea tenemos dos hitos fundamentales. Son algo antiguos ya, pero conviene recordarlos por situarnos en la materia. Primero, el Acuerdo de Schengen del 85, que se firma en el año 90 y que viene a ser el primero que en el ámbito de la Unión Europea permite la comunicación directa entre las autoridades judiciales. Esto es sumamente importante porque se va a eliminar ya el filtro de la remisión de la cooperación, de las comisiones rogatorias, a través de la autoridad gubernamental, Ministerio de Justicia. Además, aquí ya va a haber una posibilidad, en casos de urgencia, de comunicación punto a punto, juez a juez o juez a Ministerio Fiscal encargado de la investigación. Y todo esto se supera y se consagra definitivamente en el Convenio de Asistencia Judicial en materia penal entre los miembros de la Unión Europea de 29 de mayo de 2000. Es el denominado Convenio Bruselas, que seguramente conocen, que ha tenido una virtualidad y una eficacia muy importante para agilizar la cooperación judicial internacional entre los países miembros de la Unión Europea. Este convenio, pues además de regular las diferentes diligencias que pueden ser practicadas a través de cooperación judicial, se refiere expresamente a la declaración por videoconferencia, por ejemplo, o a la autorización de escuchas telefónicas decretadas en un país y que deban producir sus efectos en otro Estado miembro de la Unión Europea, por citarles algunas de las diligencias. Regula también algo que llama el convenio intercambios espontáneos de información. Es decir, ante una determinada noticia de crímenes, una noticia de un hecho investigable importante, facilita una comunicación casi de carácter informal, por una llamada telefónica o por un correo electrónico, entre una autoridad judicial nacional y una autoridad judicial extranjera. Pero sobre todo lo más importante a mi juicio de este convenio es que cambia un poco la manera de actuar en cuanto a las reglas que regían la práctica de las diligencias en materia de cooperación internacional. ¿Por qué digo esto? Porque hasta entonces en Europa lo que teníamos es que nos teníamos que someter a lo que decía la autoridad judicial requerida, el país requerido. Si nosotros le pedíamos que practicara una diligencia
de carácter pericial o de carácter testifical, debíamos asumir que esa diligencia se va a practicar con los requisitos procesales del Estado que va a practicar esa diligencia, ¿no? Y ahí podíamos decir bien poco, ¿eh? Y luego nos podíamos encontrar con problemas importantes de alegaciones, de nulidad probatoria o de, en fin, falta de eficacia de esa diligencia de cara al juicio. A partir del Convenio 2000 tenemos el artículo 4, que atiende a la ley del foro y, por lo tanto, establece esta regla. En los casos en los que se conceda asistencia judicial, el Estado miembro requerido observará los trámites y procedimientos indicados expresamente por el Estado requirente. Con lo cual se invierte la regla. Si nosotros ahora pedimos que se practique una declaración testifical, una declaración de investigado, una investigación tecnológica concreta o reclamamos las cuentas del investigado, podemos exigir que esas diligencias se practiquen conforme se harían en nuestra legislación procesal. Y el Estado requerido tiene que respetar esa exigencia o esa necesidad de preservar la diligencia, salvo, como bien leen ahí, que la disposición sea contraria al convenio o a los principios fundamentales del derecho del Estado miembro requerido, que son supuestos realmente excepcionales. Yo les pongo algún ejemplo. Por ejemplo, miren, en España, por ejemplo, tenemos una dispensa de declarar en condición de testigo a la persona que está ligada por un vínculo de matrimonio o de relación de afectividad con el autor de los hechos o que puede ser un pariente, un próximo a la persona, ¿no? Y, por lo tanto, si tenemos que tomar esa declaración testifical en el extranjero, podemos exigir a la autoridad judicial extranjero que le haga prevención al testigo de que existe esa dispensa y que, por lo tanto, puede acogerse a su facultad o a su prerrogativa de no prestar declaración. O, por ejemplo, en España los testigos declaran sin abogado. No podemos o podemos pedir que la declaración testifical que se va a hacer fuera de nuestras fronteras se haga como la hacemos nosotros en España, para que tenga plena validez probatoria, con independencia de que, por ejemplo, en Francia existe la figura del testigo asistido de abogado y el juez francés podría determinar que es un caso en el que se aplicara esa medida de asistencia letrada. Bueno, pues nosotros podemos exigir que la diligencia se practique conforme se haría en nuestra legislación o en nuestro procedimiento, para que tenga plena validez probatoria en el procedimiento, en el juicio finalmente. Estábamos hablando de la asistencia convencional en el ámbito de la Unión Europea, pero ya digo que hemos ido dando pasos y actualmente tenemos algo muy distinto, que son los instrumentos de reconocimiento mutuo. ¿Qué son estos instrumentos de reconocimiento mutuo? Básicamente, para que tengan toda la información, el paradigma de lo que suponen los instrumentos de reconocimiento mutuo es que las resoluciones penales dictadas por la autoridad judicial de un Estado miembro de la Unión Europea deben ser reconocidas y ejecutadas en el Estado miembro requerido de manera casi automática, de manera prácticamente idéntica si ese mandato lo hiciéramos dentro de nuestras fronteras. Y solo por motivos tasados va a poder denegarse la orden judicial de reconocimiento mutuo. Ahora veremos a qué resoluciones nos estamos refiriendo. Bueno, ¿cuál es el cambio fundamentalmente de paradigma o de modelo? Lo tienen ahí en la ilustración. Es casi, antes en la asistencia convencional pedíamos un favor a nuestro colega extranjero. Le decíamos, oiga usted, si tiene tiempo y en buena medida su trabajo se lo permite, atienda a esta comisión rogatoria en la que le estoy pidiendo que practique una prueba de ADN porque me es esencial para la investigación del homicidio que estoy llevando en mi juzgado, porque si no, no puedo avanzar y la persona sobre la que hay que practicar la prueba de ADN está en su territorio y, por lo tanto, yo no tengo potestad jurisdiccional para acudir y agarrar a esta persona y obligarle a someterse a la prueba de ADN, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero lo pedíamos de alguna manera como favor y, bueno, pues nos encontrábamos que en muchas ocasiones el Estado requerido, bien por desidia, bien por exceso de carga de trabajo, bien porque no encontraba similitud a esa diligencia con lo que tenía regulado en su legislación de origen, pues nos denegaban la diligencia o se postergaba sine die. En los instrumentos de reconocimiento mutuo cambia fundamentalmente el modelo. Al Estado B le remitimos una resolución para su reconocimiento y ejecución en un plazo determinado. Y además lo hacemos con unos formularios que son comunes para toda la Unión Europea, que por lo tanto una vez que se recibe no puede ponerse en duda ni postergarse su ejecución. La diferencia de efectividad es tan clara como la que ven ahí, de un camino bacheado, que era el propio de las comisiones rogatorias, donde todo eran problemas, a una autopista de 2 vías, donde la circulación de la información judicial y de los requerimientos judiciales es realmente eficiente y efectiva.
Las comisiones rogatorias por un lado, los instrumentos de reconocimiento mutuo por otro. Vamos a ver qué caracterizaba la asistencia convencional. En primer lugar, la comisión rogatoria se mandaba entre los países miembros de la Unión Europea sin un formato estandarizado común para todos los miembros. Bueno, pues en cada juzgado se hacía de una manera. Yo a mis funcionarios les decíamos que pidieran una comisión rogatoria y utilizaban un modelo distinto del de la oficina del juzgado de al lado. Pues no había un formato estándar. Además, permite la valoración por el Estado requerido sobre si procede a atender o no a la solicitud, ya lo hemos comentado, y en qué términos procede a acceder, y si puede pedir información adicional o si va a exigir la realización de determinadas diligencias, sí, pero de otras no. La ejecución de la comisión rogatoria no estaba sometida a plazo. Hemos tardado en España en ocasiones 3 o 4 años en obtener respuestas a comisiones rogatorias remitidas a las autoridades de Suiza o de Francia en supuestos importantes de investigación, en supuestos de investigación de terrorismo, en supuestos de investigación de corrupción política, porque no teníamos un plazo concreto al que sujetarnos y, por lo tanto, bueno, pues si estábamos ante un sistema muy garantista en el que había posibilidad de recurrir en exceso a las resoluciones judiciales, pues nos podíamos encontrar con tiempos tan prolongados para nuestra investigación judicial. Además, las causas por las que se nos puede denegar la asistencia judicial no estaban tasadas, con lo cual se nos podían invocar causas de lo más peregrinas posibles que a nosotros no nos convencieran, pero que no podemos discutirlas, porque la autoridad la tiene el juez de ejecución. Y además, ya digo que en España tenemos una dificultad añadida porque carecemos de una ley de cooperación jurídica penal internacional, que esto es algo que nos achacan nuestros colegas extranjeros, ¿no? Porque en ocasiones no saben muy bien cuál es la autoridad con la que tienen que comunicarse, si es el juez, si es el fiscal, quién tiene una competencia, quién tiene competencia para otro. En España, aunque la investigación judicial ya la conocen, corresponde al juez, el fiscal también puede emitir comisiones rogatorias y tiene capacidad para llevar a cabo investigaciones, salvo en materia de derechos fundamentales, en multitud de supuestos. En cambio, las características del reconocimiento mutuo pues son todas las contrarias. Estamos ante certificados uniformes. Son una serie de certificados que se publican en el diario oficial de las Comunidades Europeas a través de una decisión marco que lo regula o de una legislación de carácter supranacional que lo regula y, por lo tanto, el mismo formulario que utilicen en Rumanía, que utilicen en Alemania, que utilicen en Italia, es el que estoy utilizando yo en España. Es un formulario único, con una serie de campos marcados que se van rellenando por la autoridad judicial y que, por lo tanto, es el mismo formulario que manejamos en todos los países. Además, aquí hay unas causas tasadas por las que puede denegarse la cooperación judicial. El plazo de reconocimiento y ejecución está específicamente previsto para cada instrumento. Hay instrumentos en los que ese plazo es de 24 horas. Pocos casos se han dado de utilización efectiva del instrumento, pero la previsión es de 24 horas. En casos de embargos preventivos de bienes se prevé una intervención en plazo de 24 horas. Existe además la posibilidad de acudir a Eurojust, que es un árbitro internacional que facilita la cooperación entre los países de la Unión Europea. Es un organismo que está radicado en La Haya. Y si observamos que hay deficiencias en la ejecución o que un país no nos atiende nuestro pedido de auxilio judicial, digamos que nos podemos ir a archivar o a llamar la atención sobre que ese país no está cumpliendo. Inmediatamente Eurojust, a través de su miembro nacional, va a dar un toque de atención al país que no está cumpliendo con los plazos previstos. Y además aquí tenemos una existencia, sí, aquí de una ley nacional, la Ley 23/2014 española, que regula los diferentes mecanismos de reconocimiento mutuo. Es un principio que está integrado en los principios inspiradores de la Unión Europea. Es de carácter fragmentario porque no todos los instrumentos de cooperación en la Unión Europea se regulan a través del principio de reconocimiento mutuo. Por ejemplo, piensen que tenemos otra diligencia que es la posibilidad de formar equipos conjuntos de investigación entre distintos países. Es una diligencia que se ha utilizado mucho para la investigación del narcotráfico, el tráfico de drogas, también para el terrorismo, ahora con todo el problema del terrorismo islamista o de corte yihadista, pues se constituyen equipos conjuntos de investigación entre jueces y fiscales de diferentes países. En España hemos tenido varios, con las policías de diferentes países. Bueno, eso es un instrumento distinto a los de reconocimiento mutuo y que, por lo tanto, no se regula a través de esta vía. Por eso se dice que es un principio de carácter fragmentario o sectorial. Y que implica, ya les he dicho, que la eficacia de la resolución judicial penal que tiene que ser cumplida inmediatamente en el país requerido. ¿Cuáles son estos instrumentos de reconocimiento mutuo? Que llevo mucho tiempo hablando de ellos, pero no se los he dicho. Bueno, pues actualmente tenemos todos estos que tienen aquí. Me voy a detener brevemente en el último, que es la Orden Europea de Investigación.
pero tenemos unos cuantos. Tenemos la Orden Europea de Embargo Preventivo de Bienes, que puede ser muy eficaz para la investigación en materia tecnológica. Piensen cuando hay que acudir a la incautación, por ejemplo, de un ordenador que tiene la persona investigada, de un teléfono móvil, que luego posteriormente va a ser objeto de investigación. Teníamos el exhorto europeo de obtención de prueba, que actualmente está dejado sin efecto por la Orden de Investigación Europea. Y luego tenemos otros que a algunos de ellos les resultará familiar. Fundamentalmente el instrumento estrella en materia de cooperación a nivel europeo es la Orden Europea de Detención. Ahora mismo, por ejemplo, hay cursada una Orden Europea de Detención en el caso que aludíamos anteriormente del conflicto catalán contra algunas de las personas investigadas, imputadas en ese procedimiento, que está tramitándose en la actualidad, pero es un instrumento que se ha utilizado con mucho éxito en el ámbito de la Unión Europea porque agiliza enormemente los trámites de la tradicional extradición. Pensemos que aquí no se interviene nuevamente por las autoridades gubernamentales, sino únicamente por autoridades judiciales, y que tenemos unos plazos muy estrictos para el cumplimiento de la entrega de personas. Estamos hablando de 60 días máximo. Si la persona consiente en su entrega, está prevista la entrega en 10 días. Si la persona no consiente la entrega, está prevista la entrega en un plazo máximo, en principio, que no puede superar los 60 días, los 2 meses. Con lo cual agiliza mucho el tradicional procedimiento extradicional. Y es un instrumento que se ha utilizado desde el año ya 2004 con mucho éxito en la Unión Europea. Tenemos otro instrumento de reconocimiento mutuo, que es el de sanciones pecuniarias. Esto es cuando se dicta una sentencia que contiene la imposición de una multa y hay que ejecutar esa multa, pero encontramos que la persona condenada vive fuera de nuestras fronteras y, por lo tanto, tenemos que ser efectivos en la ejecución de esa multa. ¿Qué hacemos con esa persona? ¿Le dictamos una resolución cautelar que le obligamos a no salir del país para ejecutar solo una multa, o le permitimos igual que siga trabajando en su país donde tiene su ámbito familiar, laboral, y podemos ejecutar allí su sanción pecuniaria? Bueno, pues hay un instrumento específicamente para esa finalidad, donde al juez extranjero le vamos a decir que controle la ejecución o los pagos de esa multa igual, de la misma manera que lo haríamos nosotros en el territorio nacional. Tenemos también otro instrumento de reconocimiento mutuo en materia de decomiso, para asegurar el comiso de los productos o efectos del delito una vez existe sentencia condenatoria firme. Tenemos otro relativo al cumplimiento de penas privativas de libertad, penas de determinada duración, que se puede prever su ejecución, el cumplimiento de esas penas fuera de nuestras fronteras, también con un control judicial a través de estos instrumentos de reconocimiento. Tenemos el instrumento de la libertad vigilada, que realmente lo que trata es de sujetar a la persona o controlar a la persona para el futuro juicio, y por lo tanto cuando imponemos estas medidas de presentación periódica ante el tribunal o de control domiciliario o de pues un control a partir de determinados días que debe presentarse en una comisaría para controlar que esa persona no se fuga, pues esto también lo podemos hacer permitiendo que la persona durante la investigación resida en su país de origen y, por lo tanto, ejecutando este instrumento de libertad vigilada. Tenemos también instrumento de reconocimiento mutuo relativo a medidas alternativas a la prisión provisional, cuando se dictan medidas que no conllevan la ejecución de una pena de prisión provisional. Tenemos un instrumento también para la Orden Europea de Protección, que está prevista para los supuestos de violencia doméstica o violencia de género, donde se establece una medida, por ejemplo, de alejamiento o de prohibición de comunicación con la víctima. ¿Qué ocurre si pues el conflicto de violencia de género se ha dado entre dos personas que estaban de vacaciones en las Islas Canarias, en nuestro país, pero eran personas italianas o alemanas y solo están una semana, tienen allí un conflicto familiar, hay un delito de violencia de género, se tiene que juzgar ese caso en España, pero estas personas tienen que volver a su país de origen? ¿Cómo controlamos que si el juez español ha puesto una medida de alejamiento, de que el agresor no se puede acercar a la víctima durante el procedimiento, cómo controlamos que esa medida se va a cumplir? Pues específicamente a través del instrumento mutuo de la Orden Europea de Protección. Y por último, en la que más me interesa para la materia de este curso, es la relativa a la Orden Europea de Investigación Penal. Esto es una materia muy novedosa. De hecho, lo que les voy a contar aquí parte de una lectura de la decisión marco que la regula y de la poca experiencia o de lo poco que se ha escrito a día de hoy sobre este instrumento de reconocimiento mutuo. ¿Por qué? Porque su aplicación tenía que estar prevista desde fecha muy reciente, 22 de mayo de 2017.
No obstante, es el instrumento llamado a, en el futuro, sustituir las comisiones rogatorias dentro del ámbito de la Unión Europea y sustituir los clásicos pedidos de auxilio judicial internacional, porque es un instrumento muy efectivo. Y ahora vamos a ver por qué. Esta orden europea de investigación, que ya digo que está llamada a constituir el futuro, se regula por una directiva del año 2014 que obligaba a los Estados a implementarla en un plazo máximo el 22 de mayo de 2017. Ya saben que en el ámbito de la Unión Europea las directivas o las decisiones marco regulan el instrumento con carácter general, pero no es aplicable directamente en el Estado hasta que no hacemos la labor de transposición de esa legislación europea. Y España, en concreto, al igual que los demás miembros de la Unión Europea, no ha hecho los deberes y teníamos que haber traspuesto la directiva el 22 de mayo de 2017, bueno, pues por circunstancias diversas no ha habido oportunidad de hacerlo. Me consta que desde el Ministerio están haciendo un trabajo muy efectivo para esa transposición, que hay además algún texto que ya está pasando informe de las instituciones preceptivas, Consejo General del Poder Judicial, y que finalmente veremos un título en nuestra ley de cooperación, en la ley de instrumentos de reconocimiento mutuo, que regule la orden europea de investigación. Para día de hoy no la tenemos expresamente en vigor. Es un instrumento que se aplica a todos los países de la Unión Europea, salvo Dinamarca e Irlanda. Han hecho sus respectivas reservas. Y ya digo que cuando esté en vigor será supuestamente o supondrá supuestamente el adiós a las comisiones rogatorias. ¿Qué ventajas aporta para que la puedan entender o al menos se vayan con alguna idea o alguna nota de esta orden de investigación europea? Bueno, pues frente a un cúmulo de posibles diligencias que pueden ser acordadas a través de comisión rogatoria o de otros modelos, aquí se crea un único marco jurídico para la obtención de pruebas y, por lo tanto, abarcará todo el proceso de obtención de pruebas, de aseguramientos de pruebas, hasta la transferencia de los elementos de prueba existentes entre los Estados miembros que participen. Además, establecen una serie de plazos estrictos para la obtención de la prueba. Aquí ya no podemos hablar del plazo que entienda el tribunal para dar la comisión rogatoria, no. Si se acepta la orden europea de investigación, el plazo máximo para ejecutar la medida es de 90 días y 3 meses, y previamente hay un plazo de 30 días, un mes, para decidir si se acepta o no se acepta la solicitud de recabar prueba. Se restringen, además, nuevamente los motivos por los que se puede rechazar la solicitud de orden europea de investigación. Se reducen los trámites administrativos porque nuevamente se introduce un formulario único normalizado que es común para todos los países y además se protegen los derechos de defensa. Esto es una preocupación que se había puesto de manifiesto en el ámbito de la Unión Europea porque, por ejemplo, el instrumento de la Orden Europea de Detención suponía en ocasiones pues postergar un poco los derechos de la defensa. En este caso no se puede decir lo mismo porque la propia Orden Europea de Investigación es un instrumento que puede utilizar la propia defensa en el procedimiento y puede pedir que se practique prueba favorable a sus intereses a través de este mecanismo. Alguna nota más sobre la Orden Europea de Investigación. Se define como una resolución judicial emitida o validada por una autoridad judicial de un Estado miembro para llevar a cabo una o varias medidas de investigación en otro Estado miembro. Se puede dictar también para obtener pruebas que ya obren en poder de las autoridades de ejecución. ¿Y a qué medidas me estoy refiriendo? Bueno, pues a todas estas que vemos aquí, realmente son numerosas. Son todas, cualquiera, menos las vigilancias transfronterizas y la creación de equipos conjuntos de investigación. Expresamente se prevé el traslado temporal de detenidos al estado de emisión de la orden, la comparecencia por videoconferencia y por conferencia telefónica, la información actual y in situ sobre el estado de cuentas bancarias, información sobre operaciones bancarias, análisis ya de los movimientos que se producen en una determinada cuenta bancaria, operaciones en tiempo real, seguimiento de operaciones bancarias, entregas vigiladas, investigaciones encubiertas, agentes encubiertos, intervenciones telefónicas o de medidas de investigación tecnológica, y con o sin asistencia de otro Estado miembro. Por lo tanto, sí. Sonia. No entendí bien qué es lo que excluye, lo de las vigilancias transfronterizas y lo otro que es. Ah, sí, los equipos, los ECI que llamamos los JITs en inglés, los Joint Investigation Teams, son los dos supuestos que quedan fuera, digamos, de la Orden Europea de Investigación. Vigilancias transfronterizas, pues se refiere a la posibilidad de que la policía de un país lleve a cabo
actuaciones de seguimiento, de vigilancia fuera de sus fronteras. ¿Y eso por qué? Porque lo tenemos regulado expresamente a través de un instrumento que en el ámbito de la Unión Europea se ha decidido que quede al margen de la Orden Europea de Investigación, que son los equipos conjuntos de investigación penal, que se regulan por otra normativa y ahí ya sí se permite a la policía de un país intervenir en otro Estado miembro dentro del marco del equipo conjunto de investigación. Sí. Ángel. Una pregunta. ¿El país de ejecución incurre con todos los gastos económicos? Es decir, porque esas operaciones requieren un esfuerzo, requieren un uso de recursos, un uso de horas hombre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No se establece quién cubre los gastos de esas operaciones? Muy interesante tu pregunta y te voy a contestar muy rápidamente. El país que ejecuta cubre todos los gastos. ¿Por qué? Porque digamos que en el ámbito de la Unión Europea hemos llegado a un grado de consenso o de confianza mutua tal que primero sabemos que estos instrumentos se van a utilizar con la mesura o con la proporcionalidad necesaria. Y si no, ya habrá correctivos que obliguen a no abusar de estos instrumentos fuera de los casos que tienen que utilizarse. Y segundo, es un procedimiento a la inversa. Cuando yo ejecuto voy a correr con los gastos que conlleva eso, pero cuando yo pido, otro Estado va a correr con ello. Y yo ya no sé si luego a nivel de instituciones europeas habrá una compensación o habrá una fiscalización de cuáles han sido esos gastos. Pero afortunadamente no nos tenemos que preocupar los jueces de quién va a correr con los gastos. Nada se prevé al efecto y asumimos que si dictamos esa orden va a ser igual de efectiva si se produjera en nuestro país que si se produce en el país vecino. Y otra pregunta pasa ahí mismo, que también me llama la atención. En el caso del comiso de bienes, ¿qué hace el Estado ejecutor? ¿Lo envía todo a todos los bienes económicos que pueden incautar al país requiriente? ¿O hay una división de los recursos? No, en este caso, si se opta por el instrumento de reconocimiento mutuo de comiso, solo tiene potestad sobre el bien decomisado la autoridad del país que está mandando esa solicitud. La autoridad de ejecución se va a limitar a cumplir con lo que se le dice, pero no va a ostentar ningún derecho económico sobre esos bienes, que es un modelo distinto efectivamente a cuando operamos, por ejemplo, en el marco del Consejo de Europa. Si nosotros con Suiza, por poner un ejemplo, que no es miembro de la Unión Europea, tenemos que utilizar un convenio de asistencia judicial del año 59 que tenemos entre los países del Consejo de Europa. Pero efectivamente, si yo a Suiza le pido que me embargue, como ha ocurrido, las cuentas de una persona investigada por corrupción que tiene 17 millones de euros en Suiza, a la hora de transmitir ese dinero cuando haya una sentencia firme, podemos encontrar con que Suiza reclame pues una parte, según la legislación interna, de esa cantidad decomisada en atención a que ha sido ocupada en su país. Eso puede ocurrir. Pero no es el caso de los instrumentos de reconocimiento mutuo en la Unión Europea, donde, bueno, pues por ese espacio privilegiado de confianza y de reconocimiento mutuo, le reconocemos a la autoridad de ejecución plena competencia para llevar a cabo todas las investigaciones. Y nosotros nos convertimos en meros auxiliadores de lo que nos está ordenando ejecutar. Pero al hilo de tu pregunta introduzco también alguna mención. Bueno, hay una serie de condiciones para la emisión de una orden europea de investigación, ¿no? Y que tienen que ser observadas porque si no se pueden rechazar, de cara a que sea un filtro para la eficacia de estas órdenes. Es necesario que sea necesaria y proporcionalidad a los fines del procedimiento y que se tengan en cuenta los derechos del sospechoso, del acusado. Es necesario que la medida o medidas de investigación requeridas se pudieran haber dictado en un caso similar en el Estado parte. Yo no puedo pedir que Alemania me intervenga el correo electrónico del sospechoso si, sabiendo que el sospechoso está radicado en Berlín, por ejemplo, y tenemos que acudir a esa petición de cooperación judicial, si con los mismos requisitos en España yo no hubiera podido acordar esa medida. Con lo cual es un filtro también previo para saber que lo que pedimos tenemos que saber que previamente lo hubiéramos podido hacer igual en nuestro país. Y además hay que esas condiciones son evaluadas por el Estado de emisión caso por caso. En cuanto a la ejecución de una orden europea de investigación, la autoridad de ejecución, esto es importante, debe reconocer la orden europea que se transmita de conformidad con los requisitos sin otra formalidad
y se asegurará de que se ejecute de la misma manera y bajo las mismas circunstancias que si la medida de investigación hubiera sido decretada por el estado de ejecución. Sin embargo, hay algún criterio corrector o algún matiz a esto. Ya digo que los plazos son realmente breves. En 30 días se tiene que estudiar la petición y tomar una decisión sobre si se acepta o no, y si se acepta, en menos de 90 días tenemos que transmitir la información a la autoridad de emisión. Bueno, más allá de las formalidades, lo que me interesa destacar es que existe también una facultad de sustitución general. La autoridad de ejecución puede acudir a una medida menos gravosa de investigación cuando pues entienda que a través de esa medida se cumple la finalidad determinada. Imaginemos que por la autoridad española se manda una orden europea de investigación a Francia, que el objetivo es tener controlada el domicilio que tenga esa persona para en el futuro solicitar un allanamiento, ¿no? Un registro de ese domicilio. Y para tener controlado ese domicilio, pues le pedimos que se monitorice su teléfono móvil o que se investiguen sus cuentas bancarias y bueno, pues le llega la petición a la autoridad judicial francesa y en Francia entienden que simplemente con una vigilancia policial de esa persona es factible determinar cuál es su domicilio y que por lo tanto no es necesario ni acudir a una medida de intervención de sus cuentas o de su teléfono. Bueno, pues si el fin al que se puede llegar es el mismo, es la única posibilidad que tiene la autoridad de ejecución para modular el pedido que se hace a través de la orden europea de investigación. Y hay además posibilidades de sustitución específica si la medida no existe en el derecho nacional o si la medida no existe en un caso interno similar. Bueno, hemos visto el ámbito de la Unión Europea. Voy a tratar de avanzar un poco a los otros dos ámbitos que me interesa destacar antes de que nos centremos en el último o en el segundo caso práctico. Dentro del ámbito del supranacional a la Unión Europea y en concreto en el ámbito del Consejo de Europa, nos encontramos con una convención, un convenio específicamente útil en la materia que tratamos, que es el convenio sobre el cibercrimen del Consejo de Europa, el convenio Budapest de 23 de noviembre de 2001. Ahí tienen todos los países que, si no me equivoco, a día de hoy han ratificado esta convención, este convenio, que como ven no son solo europeos, pese a que es en el ámbito del Consejo de Europa. Entre los que estamos aquí presentes, salvo que me corrijan, solo encuentro a República Dominicana. Hay otros países que no son, ya digo, europeos: Australia, Canadá, Japón, Islas Mauricio, Panamá, Sri Lanka, Estados Unidos, países que no son miembros del Consejo de Europa, pero que han procedido a la ratificación de los instrumentos del Convenio de Budapest. Esto es un convenio, a mi juicio, muy práctico que introduce una serie de objetivos o medidas facilitadoras de la cooperación en materia de delincuencia de carácter tecnológico. En primer lugar, tiene un objetivo claro, que es la armonización o el tender una futura armonización del derecho penal en la materia entre los Estados que suscriben el convenio, la creación de una serie de instrumentos procesales comunes, la instauración, y esto es muy interesante, de una red permanente de contactos, es la red 24/7, que bueno, alude a las 24 horas del día, a las 7 días de la semana, que está integrada por una serie de expertos en la materia, jueces, fiscales, Ministerio Público, y que van a actuar como facilitadores de la cooperación en carácter tecnológico. Y además se trata de mejorar los instrumentos de cooperación internacional en la materia, distinguiendo dos situaciones. En primer lugar, cuando no hay tratado bilateral entre las partes, las disposiciones del convenio actúan para regular cómo se va a efectuar esa asistencia judicial. Sin embargo, cuando sí existe un tratado bilateral de asistencia judicial entre alguno de los 49 países miembros, pues lo que hacen las disposiciones del convenio es complementar pues la marcha de esa asistencia judicial. ¿Cuáles son los principios generales de la asistencia judicial en cibercrimen, en la materia del convenio de cibercrimen? Bueno, en primer lugar, el ámbito objetivo queda reservada a la cooperación judicial que abarque todas las infracciones penales relacionadas con sistemas y datos informáticos y obtención de pruebas en formato electrónico relacionadas con cualquier tipo de delito, aunque el delito no sea de carácter informático. Atiende en segundo lugar a un principio de máxima cooperación posible, es lo que se conoce como el principio pro cooperatione, que supone la restricción de los supuestos nuevamente de denegación de la cooperación judicial en la materia.
Se atiende también al principio de doble incriminación, que es de carácter facultativo, pero que normalmente se exige, que ya saben que la doble incriminación impone que en el país donde se solicita la medida y en el país donde se va a ejecutar esa medida, el hecho debe estar castigado en las dos legislaciones como delito. Pero es importante, no es tan importante la calificación jurídica, sino la penalización o la punibilidad de unos hechos en concreto. Y por ello, pues muchas veces en las comisiones rogatorias que nos remitimos al amparo del Convenio de Budapest, del Convenio de Cibercrimen, es importante, nuevamente destacarlo, contener una buena descripción de los hechos para que el país entienda si esos hechos serían delito conforme a su legislación nacional. Y, por lo tanto, queda superado este principio o esta barrera de la doble incriminación. Además, las disposiciones del convenio deben ser traspuestas en la medida de lo posible, según se dice así en el convenio, a los ordenamientos internos, y de esta manera se trata de armonizar un poco las legislaciones penales. Y además se establece un principio de agilización y eficacia. Se trata de que la transmisión y la respuesta de la prueba sea de la manera más eficaz posible. Se prevé incluso la remisión por fax, por correo electrónico, en casos de urgencia y con confirmación oficial posterior. Entre las formas de cooperación concreta, bueno, pues los artículos del convenio, por ir repasándolo rápidamente, nos dan diversas posibilidades, según estemos ante una necesidad u otra. Una primera necesidad, ¿cuál puede ser? La preservación urgente de los datos informáticos que estén almacenados en el país donde pedimos la información. Bueno, pues aquí el artículo 29 nos habla del contenido de la solicitud, nos habla de la posibilidad de petición de asistencia de esa preservación de cara a una ulterior petición de transmisión de la información, pero claro, lo primero que hay que hacer es conservar esos datos. Y hay determinados servidores que van eliminando los datos. Por lo tanto, lo primero será atender a esa medida de conservación, y si se ejecuta esa medida se nos comunicará que los datos quedan conservados por un plazo máximo de 60 días. De 60 días hasta que se decida sobre el fondo. 60 días en los que nosotros debemos acudir ya al siguiente paso, que será la solicitud de transmisión de los datos. En segundo lugar, hablamos de una obligación de revelación urgente de datos de tráfico almacenados, cuando en ejecución de lo anterior se detecte la participación de otro proveedor de servicios de otro Estado. Bueno, pues esto nos tiene que comunicar de manera urgente para que podamos hacer la petición o la comisión rogatoria al nuevo Estado que ha aparecido y que puede ser protagonista de la materia. Se nos permite el acceso a datos informáticos que ya están almacenados y, por lo tanto, el descubrimiento, el registro, la incautación o el decomiso de esos datos. Y también el acceso transfronterizo a los datos almacenados con consentimiento o cuando estén a disposición del público, para lo que no es precisa la autorización de otro Estado. Como otras formas específicas de cooperación, pues desde luego la asistencia mutua para la obtención en tiempo de datos real sobre el tráfico, el artículo 33 del convenio, asistencia mutua relativa a la interceptación en tiempo real de datos sobre el contenido de la comunicación, artículo 34, la transmisión espontánea de información, que se puede exigir preservar el secreto o la confidencialidad con carácter temporal, el artículo 26, y además la creación, esto ya lo he dicho que es interesante en el convenio, de la red 24/7, en el artículo 35 se regula, porque obliga a cada Estado a designar un punto de contacto con disponibilidad permanente, 24 horas al día, 7 días a la semana, que tiene que estar pues con esa conectividad continua para facilitar la ejecución de los pedidos de asistencia judicial o de comisión rogatoria. En los casos de ausencia de acuerdo bilateral para la cooperación judicial, ya hemos dicho que el Convenio de Budapest, la Convención de Budapest, actúa como supletorio y, por lo tanto, puede complementar las disposiciones que, en este caso, faltan entre los países, ¿no? Se regula la vía de transmisión, la confidencialidad en la transmisión, que puede ser exigida, la manera en la que se ejecutan las solicitudes. Se regulan los supuestos de denegación o aplazamiento de ejecución de la solicitud, bien porque sea un delito de carácter político o porque afecte a la soberanía nacional, y además la imposición de unas condiciones específicas por parte de la autoridad requerida, la confidencialidad o bien el principio de especialidad. Y ya por último, y por terminar en esta materia, se prevé expresamente los supuestos de extradición cuando nuevamente no existe un convenio bilateral que regule la extradición entre los países miembros, entre los 49 países miembros del convenio de Budapest. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Bueno, pues a la regulación de una serie de principios clásicos en materia de extradición. El principio pro extraditione,
de cara a que se exige el principio de doble incriminación, que tiene que estar previsto el delito en las dos legislaciones, pero únicamente se exige que ese delito esté sancionado con la pena de 1 año de prisión. Con esta gravedad de pena bastaría para que se faculte la extradición entre los países miembros de la persona investigada. Además, un principio de subsidiariedad, en defecto de tratado de extradición entre los países partes, se aplican las disposiciones del convenio. Y luego un principio clásico en materia extradicional, aut dedere aut iudicare. Si por alguna causa se deniega la extradición, bien porque estamos ante un nacional de la parte requerida y está previsto expresamente que los nacionales no serán extraditados, o bien porque la parte requerida se considere competente para investigar los hechos, lo que exige el convenio, al haberlo ratificado, es que ese caso se enjuicie en el país requerido y, por lo tanto, que no se generen nuevamente supuestos de posible impunidad por haberse denegado una extradición de la persona investigada. Y bueno, y con esto prácticamente terminamos y nos vamos al caso práctico porque, bueno, pues la última página sobre posibilidades que tenemos en materia de cooperación, en concreto en materia de delincuencia, objeto de nuestro estudio, que es la delincuencia de carácter tecnológico, se dan en los instrumentos de auxilio judicial en Iberoamérica. Lo conocen mejor que yo, por lo tanto en esto no me voy a entretener y seguramente serían ustedes los que nos lo tendrían que explicar a nosotros, por ser en ocasiones usuarios de estos instrumentos de reconocimiento o en estos instrumentos de cooperación. En el ámbito de la OEA tenemos la Convención Iberoamericana de Asistencia Mutua en materia penal del 92 y además de los tratados de extradición, en el ámbito también de la OEA, tenemos la red hemisférica de intercambio de información, que bueno, pues actúa un poco también como red facilitadora en los supuestos de asistencia judicial. En el ámbito del Mercosur creo que también es importante destacar el Protocolo de Asistencia Judicial Mutua de Asuntos Penales del año 96 y en el ámbito del SICA, del Sistema Integrado en Centroamérica, el Tratado de Asistencia Legal Mutua también tenemos previsión en materia de asuntos penales del año 93. Me interesa destacar específicamente en el ámbito de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, porque además hace expresa referencia a la materia de investigación, aseguramiento y obtención de prueba en materia de ciberdelincuencia, creo que ya ha sido mencionado en alguna de las ponencias. Bueno, pues el Convenio Iberoamericano de Cooperación, que fue firmado en Madrid en el año 2014, y además la recomendación de la COMGIP relativa a la tipificación y sanción de la ciberdelincuencia, que ahí tienen la serie de países, algunos protagonistas de ustedes, en los que se ha ido procediendo a una ratificación paulatina. Yo creo que con el mismo objetivo, lo que son espacios exitosos de cooperación judicial, como ha podido ser el de la Unión Europea, ir en la medida de lo posible reproduciendo modelos en un ámbito donde puede ser tan fructífera la cooperación como es el propio ámbito judicial iberoamericano. Lógicamente, la red de Iberred, con la que he tenido oportunidad de colaborar también en la investigación de determinados delitos, con fiscales y jueces encargados bueno, pues de agilizar esos trámites de cooperación, que es sumamente importante para la agilización de la cooperación internacional. Y nos metemos ya en los 25 minutos que nos quedan, si no me corrigen, en el análisis del segundo caso práctico que tenía interés en plantearles esta mañana, que es el caso relativo a la plataforma youkiosque.com. Pues estamos ante un caso nuevamente que se llevó, tienen ahí las 3 personas que fueron enjuiciadas por este asunto. Es un caso que se llevó en la investigación en el Juzgado Central de Instrucción número 5 y bueno, sobre el que podemos debatir en este foro, dado que actualmente es un caso ya sentenciado, es un caso con sentencia firme, y donde bueno, pues ya todos los pronunciamientos judiciales que tenía que haber, finalmente la revisión en casación por el Tribunal Supremo, ya se ha efectuado. Estamos ante la investigación de 3 personas, una denuncia que se interpuso por editores de medios de comunicación, que agrupaban hasta 200 medios de comunicación, ante la constatación de que existía una actividad bueno, pues que era ciertamente muy popular y muy usada en España y en otros países, bueno, en una web, youkiosque.com, donde uno accedía y podía leer la prensa, todos los periódicos de ese mismo día, sin necesidad de ir a comprarlo al kiosco, por lo tanto todos ahorrábamos un dinero en la lectura. Tenía todas las revistas mensuales, las revistas semanales, tenía además multitud de libros que en principio sujetos a la legislación de propiedad intelectual y todas esas comunicaciones se hacían sin el consentimiento del titular de la explotación de esos derechos, con lo cual se constató que podíamos estar en presencia de un delito contra la propiedad intelectual.
bien las publicaciones de prensa, bien las publicaciones de libros y demás. ¿Por qué? Porque se estaba haciendo esa difusión pública de comunicación sin contar, ya digo, con el consentimiento del titular de los derechos de propiedad intelectual. Claro, para llevar a cabo una investigación exhaustiva se determinó que estas personas, bueno, llevó a cabo la investigación, se desarrolló en secreto y se solicitó a las autoridades judiciales la intervención nuevamente de la línea ADSL de Internet que se utilizaba en esa vivienda para acceder a la red de Internet y, por lo tanto, para establecer digamos, la manera en la que esta web se nutría de información para ofrecerla al público. ¿Por qué? Porque los investigadores constataban que estos señores llevaban a cabo una investigación realmente eficaz y una labor de suma eficacia, porque conseguían a las 10 de la mañana o a las 8 de la mañana tener ya subidos a la web un montón de publicaciones de prensa que se estaban vendiendo escasas horas antes en los kioscos, con lo cual llevaban a cabo pues, una cierta labor que hacía ver que detrás de su actuación había una organización determinada. Bueno, pues a través de la intervención se constató que operaban desde un domicilio, que tenían una serie de personas en Ucrania que no pudieron ser finalmente identificadas en la investigación, que actuaban, digamos, de alimentadores de la red, de manera que se utilizaba una plataforma en la que se escaneaba el contenido de las publicaciones. Todas las mañanas había comunicación con estas personas de Ucrania, porque se constató a través de los números telefónicos a los que se llamaba, había llamadas entre España y Ucrania, y se decía, bueno, ya está subido todo, entonces ya quedaba operativo el contenido. ¿De qué manera se obtenía además lucro por estas personas? Bueno, pues en esta web se anunciaban anunciantes españoles perfectamente lícitos y legales. Y era la manera en la que estos señores, en muchas ocasiones, a través de tantas visitas, pues lógicamente obtenían ingresos a través de la publicidad que desarrollaban en esta página web. Y bueno, pues una serie de montos dinerarios importantes, ¿no? Se constató que manejaban unas cuentas bancarias de las cuales pues eran titulares y estaban generando no solo un perjuicio a los editores de periódicos, de prensa, porque habían visto disminuidas sus ventas enormemente, eso implicaba pérdida de ganancias, eso implicaba pérdida de puestos de trabajo, porque había que echar a la gente que no se le podía pagar, y además la generación de un beneficio ilícito por parte de los investigados, porque no contaban con la organización. Hasta el punto de que se vio que había una cierta estructura y se estableció la posibilidad de acusar no solo por delito contra la propiedad intelectual, sino también por delito de organización o grupo criminal. Es una modalidad delictiva que tenemos parecida en España a la asociación ilícita. Pues se vio que había una distribución de funciones, unos roles determinados en la investigación, una persona que actuaba como jefe o mandatario o el máximo responsable, y una serie de personas que actuaban bien prestando su nombre para aparecer como titulares de las cuentas, otro gestionaba la publicidad con las anunciantes, otra persona pues llevaba a cabo otras tareas de logística para la investigación y bueno, pues conseguían una labor indiciariamente criminal importante. Estamos nuevamente, si quieren ir ya al documento en concreto, en la petición que efectúa la policía una vez que se ha llevado la investigación tecnológica y solicita, lo pueden ir viendo a lo largo del oficio policial, una serie de medidas para culminar la investigación. Y entre esas medidas, casi que por el tiempo que tenemos, la que más me interesa que se centren es la del número 11. Si quieren pueden ir directamente al ordinal 11, que es donde se refiere la medida en la que me voy a centrar o en la que me gustaría que pudiéramos reflexionar brevemente entre todos. Si lo ven en la página, si no me equivoco, en la página de las que les he facilitado, la página 18, si las tienen numeradas, la medida 11, bueno, pues aquí se nos proponía el allanamiento nuevamente de la morada, la intervención en registro, la intervención de cuentas bancarias, pero en la medida 11 podemos leer. O va a hacer de lector aquí mi querido Ángel Darío y así no leo yo tanto, no hablo tanto. Medida número 11, lo que propone la policía. Muchas gracias. Dice así. Por último, toda vez que la página www.yukiosque.com continúa activa
y al objeto de, en la medida de lo posible, dificultar o impedir que otros usuarios españoles pudieran acceder a la página para visualizar las publicaciones contenidas en la misma, se solicita de v.i. si lo estima oportuno y como medida preventiva, emita los correspondientes mandamientos judiciales dirigidos a cada uno de los proveedores de acceso a Internet más destacados de este país, Telefónica de España, SAU, con domicilio bueno, nos en ahorramos Madrid. los domicilios. Sí. Perfecto. Telefónica España, seguimos, Telefónica ONO. España, también ONO, Cable Europa, France Telecom España S.A., Jazz Telecom es Yastel y Vodafone, al objeto de proceder al bloqueo preventivo de la URL. Ahí se quedó. Sí, efectivamente, es el bloqueo preventivo de la URL www.youkiosque.com. Ese es el objeto de la petición policial. A partir de esta petición, yo les pido reflexionar brevemente sobre el caso y, si alguno tiene a bien, pues exponerme qué problemas pudiera haber habido en sus países respectivos o de qué manera podíamos haber conseguido que esta medida sea efectiva y eficaz para la investigación. Partiendo de unos datos que se los resumo yo para que no tengan que leer todo el oficio, estamos dentro del resumen cronológico de la investigación, que pueden ver en la página, a partir de la página 4, la investigación había determinado que los responsables de la página youkiosque.com eran una serie de personas físicas investigadas y además dos empresas, la empresa 1000x1000 Limited y la empresa Networks Babylon Tech. Está hoy en la página 5. Estas empresas tenían un acuerdo comercial en representación de YouKiosque con las empresas de publicidad, concretamente con la empresa Smart Clip, ¿vale? Si leen un poquito antes, los datos de registro de la página web se consultó por la policía y se determinó que estaba alojada en un servidor de Canadá, una dirección IP determinada, y estaba a nombre de la empresa Canal Dominios, facilitándose el nombre de 1000x1000 Limited a la hora de estar registrada. Una de estas empresas, además, tenía su domicilio social en Belice. Estos son un poco los elementos de transnacionalidad del caso. Tenemos, les recuerdo, servidor alojado, la página web, perdón, alojada en un servidor de Canadá, y una de las empresas titulares de esa, o que había registrado la página web, estaba domiciliada en Belice. Y por lo tanto la policía española pide al juez, en el momento de la intervención, bueno, pues que no sea posible seguir accediendo a los servicios de la página, dado que estamos constatando que es una actividad indiciariamente delictiva. Y nos pide, como ha leído aquí el compañero Ángel Darío, pues que se acceda, lo ven en el punto 11, a esa medida que determina que pidan al juez el bloqueo preventivo de la URL, de manera que al acceder a la misma pues apareciera una nota parecida a la que hemos visto antes de la Guardia Civil. Bueno, me gustaría escucharles si quieren exponer, si tienen experiencia en el caso o si ven alguna posibilidad de ejecutar esta medida o no, o si estamos hablando de que, dado los elementos internacionales que implicaba, pues nos vamos a encontrar con problemas a la hora de ejecutar esta diligencia. Y los compañeros de República Dominicana. Sí, nosotros de manera específica no tenemos previsión legal a los fines de digamos, imponer una especie de... Esto es una especie de medida de coerción, medida coercitiva, es decir, el impedimento de que se deje de utilizar la página. Así no lo tenemos. Pero si nos vamos al Código Procesal Penal nuestro, específicamente en el artículo 141, tanto al juez de la instrucción como al Ministerio Público le da un poder coercitivo y pudiéramos aplicarlo, aunque hay un principio de restrictividad que favorece al imputado, pero en este caso dice que el Ministerio Público o el tribunal puede requerir la fuerza pública y disponer todas las medidas necesarias para el cumplimiento de los actos que ordene. En este caso, evidentemente, aunque no tenemos previsión legal específica para impedir en una investigación el uso de una página web,
lo que haríamos es irnos a este artículo porque no tenemos de manera específica una previsión legal a esos fines. Bueno, y una vez que nos vamos a ese artículo, ¿cómo ejecutamos materialmente la medida? Porque no hemos tenido la casuística, precisamente por eso, haciendo una reflexión y un análisis, es que digo que pudiéramos irnos por ahí, pero no tenemos una experiencia en ese aspecto. O sea, no se nos ha dado el caso específico. Bueno, ¿alguna idea por allí, por el fondo de la sala? Si consideramos factible la medida conforme a nuestra legislación interna, ¿qué pasos tenemos que dar para ejecutar, para que esa medida sea factible? Me parece, profesor, no sé, no tengo tampoco la experiencia. O sea, acérquese un poquito el micrófono, por favor. Que no tengo la experiencia, pero me parece que si el servidor estaba en Canadá, tal vez hay que haber una cooperación jurídica internacional para, con este país, realmente es el que puede bloquear, me parece, a los servidores ahí de su país y que entiende si hay convenio, como usted decía. Sí, muy bien. ¿Alguien más apuesta por la Comisión Rogatoria a Canadá o piensa que es necesario, que no? Sí, Ecuador, a ver. En el caso de Ecuador, básicamente nosotros no tenemos esto en el procedimiento penal, o sea, en el Código Orgánico Integral Penal, lo tenemos en el Código Ingenios, que es lo que regula todo lo que es tema de propiedad intelectual. O sea, sería propiedad intelectual, básicamente, sería una violación a los derechos de autor. Entonces, tenemos el 565, dice disposición de medidas cautelares. Atendiendo a la naturaleza de la infracción, se podrá ordenar y practicar una de las siguientes medidas. Suspensión de los servicios de portal web por una presunta vulneración de derechos de propiedad intelectual ordenada al infractor o intermediario. Esto lo hace básicamente el juez que conoce de propiedad intelectual. Ya, entonces, en el caso particular, como no estaría en el Ecuador no sé, esta sitio conducta web, no se tipificaría como delito en Ecuador. o sea, el delito sí, o sea, habría el delito de violación de propiedad intelectual, o sea, infracción a los derechos de autor. Sí. Pero en el caso particular, esto lo va a pedir en este caso el fiscal de propiedad intelectual, lo pide al juez. Y el juez tiene que en este caso a través de la Corte Suprema, con la Corte Nacional, hacer el exhorto, ¿no es cierto? Y ellos a través de Cancillería, por ejemplo, a Canadá, para ver si en Canadá existe la medida y se justifica el poder hacer la suspensión. O sea, se podría pedir. O sea, el procedimiento lo tenemos regulado, pero de ahí no ha pasado, o sea, yo por lo menos no he tenido conocimiento de que han pedido ese tipo de situaciones. Lo que sí hemos hecho, hemos bloqueado, en el caso particular, a través de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, sí, hemos bloqueado dominios de temas de phishing y temas de spam. Claro. Ahí sí hemos ordenado porque hemos bloqueado los dominios. Esto tiene que hacerse con orden judicial porque en el Ecuador el acceso al Internet es un derecho reconocido en la Constitución. Entonces necesariamente tenía que haber mandamiento judicial para bloquear los dominios. Eso sí hemos hecho. Muy interesante. Gracias. Sonia. En Colombia también tenemos también previsto esa figura en el Código de Procedimiento Penal, pero se tiene que hacer a través del Ministerio de Relaciones Exteriores con carta rogativa. Con carta rogatoria. Sí. Sí. Y entiendo que hasta ahora se hizo propuesta por parte del Ejecutivo al Legislativo para incorporar a la legislación, para anexarnos al Convenio de Budapest. Hasta ahora, en el 2017, se hizo esa propuesta. Se hizo propuesta para anexarse al Convenio de Budapest. Sí, ojalá sea así, sí. que lo veamos. Luego, entonces, en ese orden estamos, digamos, estaríamos sometidos a la demora, a la incertidumbre de que se presente la cooperación o no, ¿sí? Aunque pues está previsto también con el convenio de OEA, estamos vinculados a él, pues digamos que formalmente estamos vinculados y podríamos hacer esa rogativa, ¿no? Está previsto, pero pues con toda la demora que eso significa. Particularmente, otrora fui juez de control de garantías, porque eso se gestiona ante juez de control de garantías, ¿sí? Inicialmente, él da el aval para que pueda acudir el fiscal
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, con todo el estudio del caso, ¿no? De proporcionalidad, de necesidad, para que se pueda, pero entonces te contaba, es absolutamente demorado. Puede pasar tiempo, ¿no? año Sí. con eso. Bueno, ¿alguna idea más? Teófilo. Los jueces y Ministerio Público deben brindar la máxima cooperación a las solicitudes de las autoridades extranjeras, siempre que sean formuladas conforme a lo previsto en los tratados internacionales y este código. Hay que hacer una remisión al tratado de que somos miembros. Y además, República Dominicana forma parte del Convenio de Budapest, Canadá también. Si hiciera falta, en este caso, podría invocarse ese convenio. Sí, en Chile. Sí. Muy genéricamente, porque también no somos expertos en esa materia respecto de cooperación internacional, algo tan específico, pero yo veo algunos problemas. Primero, que estamos en presencia de un delito de propiedad industrial, que nosotros dividimos entre propiedad intelectual y propiedad industrial, que en general en Chile tiene una penalidad bastante baja. Tiene una pena de multa alta, pero la pena privativa de libertad es baja. Muy buena apreciación, sí. Entonces, creo que sería difícil. Ahora, las cautelares que están en Chile en general son cautelares más bien personal, destinadas a proteger a la víctima. Este sería un delito, claro, no es estrictamente patrimonial, pero no es un delito contra las personas. Por lo tanto, no hay una cautelar específica. Sí, a través del artículo 5º de la Constitución, todos los tratados internacionales y convenciones suscritos por Chile se incorporan directamente a la legislación interna, según la mayoría de los autores y según posiciones de la Corte Suprema, pero solo fundamentalmente en aquellos aspectos que tienen que ver con derechos fundamentales. Ahora, yo lo veo medio difícil, salvo intentar una aplicación directa de las convenciones en este punto y también por los tratados específicos que ha firmado Chile sobre protección de propiedad industrial, ligado fundamentalmente también a todos los pactos de libre comercio que hemos suscrito, con el área Pacífico, con Estados Unidos, y por ahí creo que tal vez podría haber una salida, pero en principio no, por la naturaleza del delito. Cosa distinta sería en delito, algún tipo de delito terrorista, pornografía infantil, pero en este específico yo lo veo un poco difícil. Bueno, es muy interesante la reflexión porque específicamente os mencioné antes que la calificación que hicimos en España no fue solo por delito contra la propiedad intelectual, porque efectivamente planteaba los mismos problemas. La pena hasta 2 años de prisión, no es más, y multa. Ante una pena tan baja, en principio es difícil justificar una medida de injerencia en derechos fundamentales. Con lo cual, utilizamos o imputamos otro delito que era el de organización criminal, porque organización criminal o asociación ilícita que tenía hasta 6 años de prisión. Y finalmente estos señores fueron condenados, y la sentencia está confirmada por el Tribunal Supremo, a pena de 6 años de prisión, por los 2 delitos, delito contra la propiedad intelectual y delito de organización criminal. Y eso fue lo que nos facultó para adoptar una serie de medidas ingerentes en la investigación que solo con el delito contra la propiedad intelectual hubiera sido complicado justificar, por el principio de proporcionalidad, precisamente. Una pregunta, ¿ustedes tienen asociación ilícita para cualquier delito? Porque nosotros también la tenemos reservado solo para delitos muy graves. No, nosotros en principio la organización criminal se puede imputar para la comisión de cualquier delito, pero requiere una serie de requisitos. No, claro. Requiere más de 2 personas, una distribución de roles, una jerarquía, una distribución de cometidos, una prolongación en el tiempo. Pero nosotros no tenemos contemplado la asociación ilícita para propiedad industrial, hasta donde, o sea, solo la asociación ilícita para determinados delitos. En robo está el término de agrupación, lo mismo que droga, pero se me ocurre que propiedad industrial no podríamos la asociación ilícita. Claro, por eso es importante en este caso, y vuelvo un poco a los postulados de la cooperación judicial, si finalmente constatamos, como así se hizo en este caso, que había que mandar una comisión rogatoria a Canadá, invocando algún tipo de convenio multilateral común, para que Canadá diera la orden al servidor de definitivamente bloquear el contenido de acceso a la página web y que no fuera accesible en ningún lugar del mundo, es muy importante que describamos los hechos que estamos investigando para que Canadá pueda ejercer ese control de la doble incriminación. Porque tenemos que saber que lo que nosotros llevamos, investigamos por delito contra la propiedad intelectual, industrial y de organización criminal, Canadá también lo tenía que tener justificado o motivado en este caso como previsión delictiva por los mismos hechos investigados. En España lo que hicimos en este caso fue
dar la orden a nivel nacional y, efectivamente, en una medida parecida a la que planteaba el compañero de Ecuador, el Ministerio de Industria tiene la capacidad o la potestad para bloquear determinados contenidos a nivel nacional, y eso se ejecutó, de manera que la web no era accesible desde España, desde el momento en que se dictó y ejecutó esa orden. Pero, pasadas nuestras fronteras, uno se podía seguir metiendo en la web, porque el servidor estaba alojado fuera del país. Entonces, para completar la orden, hubo que hacer esa comisión rogatoria a Canadá con el contenido específico de acceder a la solicitud de bloqueo del acceso al servidor. Sí. ¿Alguna opinión más? Sí, en el presente caso, en Guatemala, tenemos regulados los delitos también informáticos. Además de eso, podemos tipificar efectivamente, como dice la colega de Chile, propiedad intelectual, también puede haber lavado de dinero o enriquecimiento ilícito. Y también podemos establecer probablemente una asociación ilícita, bueno, dependiendo, ¿verdad?, de los presupuestos y los elementos que existan. También, por ejemplo, en Guatemala nosotros lo que hacemos en estos casos es cuando vemos esta dirección de la página, preguntamos en dónde podría ser la matriz. Entonces, dependiendo de qué tipo de sea el domicilio, entonces lo que hacemos es verificamos si tenemos algún convenio, tratado o alguna cooperación con ese país y si ahí está el procedimiento. Si no lo tenemos, entonces se dicta la resolución donde preventivamente se declara ahí sí que el secuestro, o sea, preventivo, para que deje la solicitud que hicieron aquí, que se quede secuestrada y que no se publique hasta que se establezca qué sucedió, y por medio de carta rogatoria. Si no tenemos convenio o cooperación, solicitamos y por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores para que se envíe una carta rogatoria a ese país para que le notifiquen a esa entidad o esa institución financiera para que estén notificados en resolución de tal y tal y se envía por medio de carta rogatoria a notificarles hasta que esté la resolución definitiva. Eso es lo que nosotros hacemos en ese tema. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención. ¿Algo más en Argentina? Sí, por favor. Bueno, nosotros tenemos un tratado de asistencia mutua en materia penal firmado con Canadá en diciembre del 2001. Qué bueno. Creo que acá, básicamente, bueno, al igual que Chile, tiene que haber comunidad de conductas delictivas y de monto de pena, y creo que la llave que abre la puerta básicamente es la asociación ilícita, más allá que nosotros hemos previsto acá la defraudación incluso por medios electrónicos en nuestro ordenamiento penal, que tiene una pena que va de 1 mes a 6 años de prisión y la asociación ilícita arranca de los 3 años de mínimo para aquellos integrantes y de 5 para el jefe de la organización. Este convenio no deja bien en claro cuál es la autoridad competente. Si bien habla de autoridad competente, también habla de autoridades consulares, por lo cual pareciera que seguiría la vía tradicional de las rogatorias a través de Cancillería y Relaciones Exteriores, lo cual le quitaría un poquito la celeridad del caso. Pero sí habilita un catálogo de medios de asistencia, entre ellos está aquellos que tengan que ver con el embargo, fiscalización de bienes y otros elementos que provengan del delito, de lo cual lo podríamos tener asimilable a 16 años de este convenio, obviamente a los tiempos que corren, con esta cuestión de bloquear la página web, la cual está siendo producto del ilícito y que hablábamos recién acá con Juan Ignacio, una de las facultades del titular de la acción penal, que es el Ministerio Público Fiscal, es hacer cesar los efectos del delito y entre ellos es que no se siga prorrogando incluso más allá de las fronteras del Estado que ha sido damnificado. Entonces, claro, esto es lo que tenemos esa nosotros. Finalidad me parece muy interesante y a veces nos olvidamos un poco de ella en el proceso penal, junto a la que mencionabais de protección de las víctimas. Claro, aquí hablábamos, ¿no? Comentabas, no es una víctima igual perceptible o directa, pero realmente las víctimas eran todos los medios
de comunicación, editores de libros, demás, que estaban viendo perjudicados sus derechos, y el proceso penal también tiene que tender a la protección inmediata de la víctima. De alguna manera también era una manera de justificar la adopción de la medida cautelar, en este caso de la interdicción del acceso a la página web. Pero perdón que te corté, no sé si querías añadir algo más. En lo personal, aquí en México. En lo personal me da bastante luz este tema en específico, porque lamentablemente en México no tenemos regulado esto. Nuestro sistema jurídico tradicional tiene dos presupuestos básicos: el deber de fundar y motivar por parte del juez, entendiendo por la fundamentación en que toda decisión debe invocarse el precepto legal aplicable exactamente al caso concreto. Entonces nosotros tenemos ahí una laguna, un vacío legal, porque no tenemos una ley en nuestro Código Procesal Penal. Si bien hay medidas de protección a la víctima, si bien hay medidas de coerción para el imputado, pero este supuesto en concreto no lo tenemos previsto. Entonces sí es una necesidad, yo creo, urgente para nosotros regular este tema, ¿no? Muchas gracias. Gracias también por la intervención. Sí, Maritza. Gracias. En Bolivia tampoco tenemos así previsto taxativamente, pero sin embargo tenemos un articulado en el Código de Procedimiento Penal que establece claramente el 138, se brindará la máxima asistencia posible a las solicitudes de las autoridades extranjeras, siempre que lo soliciten conforme a lo previsto en la Constitución Política del Estado, las convenciones y tratados internacionales vigentes y las disposiciones de este Código. La solicitud de cooperación será presentada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea, todo pasa por ahí, ¿no? Parece engorroso, pero eso es lo que establece nuestra normativa. También, una vez que llegue acá a Bolivia, se la pasa al Ministerio Público en caso de delitos de investigación, sí, ¿no? Y el Ministerio Público tiene que hacer conocer al juez cautelar, juez de garantías cautelares, para que ejerza el control de la no vulneración a derechos y garantías constitucionales. Ahora, este es un procedimiento, y yo estoy entendiendo que es de la etapa investigativa. Absolutamente. Pero nosotros, por ejemplo, también tenemos casi el mismo procedimiento también para los casos de detención preventiva con fines de extradición, primero que nos piden los otros países, y la extradición, que es otro paso también que se da, tomando en cuenta si tenemos convenios o tratados internacionales firmados con ese país. En el caso, por ejemplo, de que no se tenga firmado, también nosotros aplicamos la reciprocidad. ¿Y qué más? Eso sería en lo concreto. Muy bien, gracias. David. Sí. Y en Paraguay, recapitulando un poquito, también está previsto el auxilio judicial en el Código Procesal Penal, en forma tradicional, por un lado, a través de los exhortos, y por otro lado, también está previsto que en el caso de que se deba practicar una declaración testifical y la persona viva en el extranjero, tiene un procedimiento especial que es independiente, donde se puede pedir a la autoridad de ese estado que reciba la declaración testifical, o el juez de la causa se puede trasladar al extranjero para recibir esa declaración. Siempre sería como anticipo jurisdiccional de prueba. Por otro lado, el Código Procesal Penal establece la posibilidad de una prórroga extraordinaria, porque la investigación debe terminar dentro de los 6 meses de presentada el acta de imputación, de haber iniciado el proceso formalmente. Entonces el Código posibilita que se establezca una prórroga extraordinaria en caso de que se deba realizar alguna diligencia en el extranjero. Por otro lado, con respecto a la colaboración internacional, depende, además del tratado firmado como integrante del Mercosur, también depende de los tratados que se firmen con otros países. Y eso ya ha dado resultado positivo, por ejemplo, en el caso de Chile, donde se realizó un procedimiento transnacional
para perseguir el tráfico de estupefacientes, lo que fue conocido como la Operación Zafiro, era a nivel internacional, que tuvo resultado positivo y se le condenó a varias personas por tráfico internacional de estupefacientes. También se trabaja a nivel internacional en hechos punibles como trata de personas y también en casos de pornografía infantil, donde el Ministerio Público tiene un agente fiscal especializado para perseguir ese tipo de hechos punibles. Ahora bien, son juzgados por jueces penales ordinarios, digamos, no hay jueces especializados para juzgar ese tipo de hechos punibles. En cuanto a el caso concreto, como ocurre, como dijo la colega de Chile, tenemos el problema del marco penal, ¿verdad? ¿Por qué? Y también el bien jurídico protegido, que es la propiedad intelectual, entonces tropezaríamos con algunos inconvenientes. También en el caso de asociación ilícita, en el Código Penal paraguayo se castiga con pena privativa de libertad de hasta 5 años, es decir, constituye un delito, no un crimen propiamente dicho. Entonces hay una serie de inconvenientes para poder llevar adelante, en este caso en particular sería distinto si se tratara de otros hechos punibles como narcotráfico, terrorismo, trata de personas, pornografía infantil, etcétera. Gracias. Muchas gracias. Sí, una sola cosita que, tomando la palabra de David. Sí, nosotros tenemos el Mercosur, el convenio que tenemos de asistencia mutua, en la cual se agilizan las cuestiones y de hecho va, por ejemplo, de Ministerio Público a Ministerio Público sin intervención consular. Sí. Me ha pasado esto en el caso particular de yo ser como secretario de una unidad fiscal especial, pedir informes y realizar la diligencia junto con la asistencia del Ministerio Público de Paraguay en Ciudad del Este. Entonces, directamente con el pedido previo, pero constituyéndonos en el lugar, hacer las diligencias al respecto en esa situación. Entonces, eso sí genera mayor celeridad, pero también depende el país integrante y el delito en particular. En el caso concreto con Canadá estábamos un poco más complicados. Entonces, eso es un agiliza mucho, claro. Que agiliza bastante sin pasar por la vía consular, por la vía diplomática, que genera un trastorno más que una facilidad en la investigación. Muy bien. Pues si os parece lo dejamos aquí. Muchas gracias.